Muy buenos días, mis apreciados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Estamos en este lugar con el deseo sincero en el corazón de poder exponer la palabra del Señor, esa palabra viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que cuando entra hace un estrago terrible en el corazón, lava, emblanquece, purifica, pero que esa misma palabra cuando sale de nuestra boca hace cosas extraordinarias. Y dice que la palabra del Señor Dios no la da para que vuelva a él vacía, sino para que cumpla el propósito por el cual el Señor la da. Así que queremos extenderles a todos un saludo desde aquí de Río Negro, Santander, y queremos pedirles que ustedes puedan estar atentos a esta mañana, a la exhortación de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un poco acerca de una de las fiestas que celebraban los judíos en la época del Antiguo Testamento. Antes de empezar, quiero comentarles que los judíos se reunían en, en el tiempo del pueblo de Israel, se reunían 2 veces al año. Bueno, son cosas que algunos de ustedes ya lo han trabajado muchas veces, ya lo han estudiado mucho, y hablarles de las fiestas judías, hablarles de estos temas del santuario, para la mayoría de ustedes son, pues ya, como decíamos, podíamos decir aquí en nuestra tierra, eso ya es pan comido, pero siempre habrá algo que extraer y que aprender de la palabra del Señor. Es tan nueva y tan hermosa que siempre habrá algo para aprender. Bueno, ese tema yo ya lo sabía, pero pude extraer esto o aquello con el objetivo de poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Así que los judíos se reunían 2 veces al año, y yo no sé si de repente aquí hay alguien que sabe en qué época del año se reunían los judíos para celebrar las fiestas. ¿Alguien que pueda prender su micrófono? Si alguno se acuerda de los estudios que hemos hecho, ¿en qué época del año? Marzo y abril. Bueno, algo Sí, así estamos hablando. Se reunían, hermanos, en 2 ocasiones. La primera fiesta que ellos celebraban, la celebraban en la época de la primavera. Entonces, bueno, y esto de los calendarios está, no podríamos decir exactamente en qué fecha, porque los calendarios han cambiado. El calendario de ellos era diferente al de nosotros. Nosotros utilizamos el calendario gregoriano, mientras que ellos, el calendario hebreo era completamente diferente al que nosotros tenemos. Así que ellos se regían por los astros, especialmente por la luna, y eh, tenía un cambio, ¿verdad? Así que ellos se reunían en la primavera para celebrar las primeras 4 fiestas, y se reunían en el otoño, ya cuando el año empezaba casi a terminar, para celebrar las últimas 3 fiestas. En total, celebraban 7 fiestas. Hemos también aprendido, solo para recapitular, que esas fiestas eran muy significativas, porque a la par que esas fiestas traían a memoria, era una conmemoración de algo que ocurrió en el pasado, también eran una profecía, ¿sí? O sea, ellos tenían esas fiestas primero como para conmemorar algo que ya había ocurrido, pero también para recordar que había un cumplimiento, una profecía con relación a esa fiesta. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Un ejemplo muy sencillo es la primera fiesta que ellos celebraban, que era la fiesta de Pesa. Y esa fiesta de Pesa es la que nosotros conocemos como la Pascua. La Pascua, ellos cuando celebraban esa fiesta y estaban conmemorando la salida de Egipto, como los judíos habían tenido que salir eh, de Egipto. Dios les había dicho a ellos, mira, deben hacerlo de esa manera, deben comerlo con hierbas amargas, deben matar el cordero, primero matar el cordero, untar la sangre en los dinteles
comer esa carne con hierbas amargas, comerla ya con los morrales listos, con la maleta lista y a prisa, porque es una señal de que vamos de paso, en este mundo estamos de paso. Así que cuando ellos celebraban la Pascua, recordaban eso que pasó, ese evento pasado. Pero a la par que recordaban ese evento pasado, también hacían memoria de que un día el verdadero Cordero de Dios iba a venir a morir, así como ese inocente Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual. Así que ellos decían, mira, hoy estamos aquí colocando nuestras manos sobre este inocente animal para que el Señor pueda darnos esa remisión de esos pecados, para que el Señor pueda otorgarnos la oportunidad de volver a tener una hoja en blanco en nuestra vida espiritual. Pero un día el verdadero Cordero va a venir a morir por nosotros y entonces va a quitarle a Satanás el imperio de la muerte. Así que ellos no solamente celebraban, conmemoraban algo que había ocurrido en el pasado, sino que a la par también se extendían hacia el futuro como una fiesta profética, como algo que estaban esperando también en el futuro. Así que de esa manera cada una de las fiestas era, no solamente era conmemorativa, sino también profética. De esta manera se celebraban estas fiestas. Así que vamos a recordarlas, solo vamos a mencionarlas para recordarlas. La primera fiesta era la Pascua, después panes sin levadura, después primicias y después Pentecostés. Esas cuatro fiestas se celebraban en una época del año que comienza con la letra P. ¿Alguien me puede decir cuál es esa época del año que comienza con la letra P? Ya lo había Prim- dicho. A ver rápidamente. Primavera. ¿Quién Inicia, enciende su Primavera. Primavera. primavera? Y fíjense en ustedes que es muy fácil de aprender. La primavera comienza con P y las cuatro fiestas que se celebran en primavera también comienzan con P. Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Ya ustedes con esta información guardaron este conocimiento en su mente, en la memoria de larga duración. Recuerde que nosotros, los seres humanos, tenemos dos memorias, una de corta duración y otra de larga duración, lo mismo que los computadores. Así que vamos a guardar esta información en la memoria de larga duración. Ahora, en la segunda época del año en la que ellos se reunían era en el otoño. En el otoño se celebraban las últimas tres fiestas. ¿Cuáles eran esas tres fiestas? Trompetas, expiación y cabañas. En ese momento no nos vamos a profundizar en cada una de ellas, solamente vamos a mirar la fiesta en la que nosotros estamos viviendo y es la fiesta del Yom Kippur, es Yom la fiesta Kippur. del día de la expiación. Todas esas fiestas, a la par que eran conmemorativas, proféticas, también tuvieron un cumplimiento profético perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que un día esa fiesta se cumplió. Por ejemplo, a ver, alguien que me diga cuándo se cumplió la Pascua. Cuando murió. Cuando Jesús murió. Era el cumplimiento de esa fiesta que ellos celebraban con la esperanza de que un día el verdadero Cordero vendría. Cuando vino, pues se cumplió esa fiesta, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se cumplió las primicias? A ver, qué bonito que ustedes también aporten porque eso nos genera más aprendizaje. Cuando usted abre su boca para compartir, para aportar, significa que usted está asimilando el conocimiento. A ver, la Yo, cre- siguiente, yo creo que ¿cuándo se cumplió? cuando resucitó Adelante. y resucitó Muy Jesús bien. y Así es, cuando Jesús resucitó y se llevó unas primicias, dice que fue al Padre, eso lo encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, cuando él resucita, le dice a María, no, todavía no me toques, voy al Padre y regreso. Así que en ese capítulo titulado a mi Padre y a vuestro Padre, en el deseado de todas las gentes, está que Jesús resucita, asciende al cielo a llevar las primicias y regresa y se está con sus discípulos 40 días
y ahí sí asciende al cielo en las nubes, se va en las nubes de los cielos. Ellos lo ven. Así que de esta manera se cumple las primicias. ¿Cuándo se cumple, perdón, sí, las primicias? La vida, panes sin levadura es antes de primicias, perdón por saltarme, y es panes sin levadura, era la vida sin pecado de Jesús. ¿Cuándo se cumplió? Pues desde que Jesús nace hasta que Jesús muere, vivió una vida sin pecado, una vida que no se contaminó con nada de este mundo y que nos vino a demostrar en carne propia que se puede vivir alejado del mal y viviendo una vida rectamente. ¿Cuándo se cumplió la fiesta de Pentecostés? A ver. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el aposento. ¿Sí fue cuando eso? Muy bien. Sí. Así es, hermanita de Janet. Así es. Entonces, en ese orden de ideas, el, la fiesta del Pentecostés tuvo también su cumplimiento. ¿Por qué Pentecostés? Porque 50 días después de que Jesús muere, perdón, de que Jesús resucita, envía al Espíritu Santo. Jesús está con ellos 40 días. Él se va, pero les dice, mira, no se vayan a ir de Jerusalén, esperen un poquito. Y ellos esperaron. Y cuando llegó el número 50, el día número 50, fue derramado el Espíritu Santo y ellos pudieron ver el cumplimiento de esta fiesta profética. Así que la fiesta de las trompetas también tuvo su cumplimiento. Así como todas han tenido su cumplimiento, la fiesta de las trompetas también tuvo su cumplimiento. ¿Alguien me quiere decir cuándo fue el cumplimiento de esta fiesta? A ver, ¿no? Muy bien, hermanos. Esta fiesta se cumplió en el momento en que los pioneros, Guillermo Miller y otras personas empezaron a hablar en diferentes lugares del planeta el mismo mensaje. No había celular, no había forma de comunicarse entre ellos, no se conocían, sin embargo el mensaje era el mismo. La hora de su juicio ha llegado. Así que de esta manera, mis amados, mil se ochocientos cuarenta cumplió. y tres Así es, en 1843 se cumplió fue el cumplimiento de esa fiesta donde las trompetas sonaron, donde los siervos de Dios que vivieron en esa época pudieron alzar la trompeta y tocarla y darle el sentido certero a la trompeta. Esa fiesta tuvo su cumplimiento. ¿De qué significaba? Que algo iba a empezar. Esa fiesta de las trompetas se celebraba y era un festín a base de trompetas, o sea, cómo ellos entendían ese lenguaje. El uno tocaba la trompeta acá, el otro escuchaba el sonido, pasaba el sonido a otro lado, y de esta manera la gente entendía el mensaje y era apresurándose para un evento especial. Así que esa fiesta también tuvo su cumplimiento, pero ya pasó. Ahora estamos en un tiempo en el que estamos viviendo la época de la fiesta del Yom Kippur o Día de la Expiación. A ver, eh, ¿ustedes creen que verdaderamente estamos viviendo ese día? A ver, alguien que me diga, sí, yo creo, o alguien que opine. ¿Estamos viviendo el día de la expiación, mis hermanos? Deberíamos Yo estarla creo que sí. viviendo porque es el tiempo del arrepentimiento ante el Padre Así para es. estar siendo Entonces, perfecto. así es. Desde 1844 para acá inició el día del juicio. Y en el momento en que inicia el día del juicio investigador, también inicia para nosotros el día del Yom Kippur. ¿Qué significa eso? Significa que en el antiguo, en el santuario terrenal, una vez al año el sumo sacerdote entraba para hacer el trabajo de expiar los pecados de todo el pueblo de Israel que durante todo el año habían traído a través de la sangre del cordero inocente los pecados y habían sido asperjados a través de la sangre en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esa cortina se cambiaba una vez al año, pero había que hacer previo a ese día una preparación. Por eso, eh,
está la fiesta de las trompetas, porque era la que iniciaba, la que daba el aviso. Esas trompetas daban el aviso, todo el mundo preparándose para la fiesta de la expiación, todo el mundo preparándose. En la época de Israel, el día de la expiación era eso, un día. Para nosotros no es un día, es un periodo de tiempo que inició en 1844 para acá y que no sabemos hasta dónde llegue. O sea que es un periodo, es un periodo, es un tiempo, es un bloque de tiempo, no es un periodo de 24 horas, sino es un tiempo. ¿Listo? Es una época. Ahora, cuando usted, por ejemplo, lee en Levítico 23, va a encontrarse que Dios le habló a su pueblo del día de la expiación. Alguien que tenga bien abrir su Biblia en Levíticos 23 y vamos a abrirlo en el del 23 hasta el 29, hasta hasta el 31. A ver, vamos a leerlo del 23 al 31. A ver, ¿quién está dispuesto a leer? Dice desde el 23, Sí, Levítico 23, capítulo 20, desde el versículo 23 hasta el versículo 31. dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, hasta los hijos de Israel, y habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Esta, Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Hasta el 31, ahí cierto. Muy bien, gracias, hermana. Entonces aquí encontramos, hermanos queridos, que Dios en ese día le colocó a su pueblo unas exigencias. Y esas exigencias, hermanos queridos, deberíamos nosotros prestarle mucha atención porque son muy importantes para nosotros. Hoy en día, por ejemplo, alguno puede decir, bueno, hermano, si usted entra a la iglesia adventista y usted lleva 20 años en la iglesia y usted nunca ha hecho un ayuno, podemos encontrar personas que nunca han hecho un ayuno, hermanos. Vamos a encontrar en la iglesia adventista que no es muy común el ayuno. O usted va a encontrar a alguien que de pronto quiera vender su casa y dice, voy a hacer un ayuno al Señor para que el Señor me ayude a vender esta casa. Hermanos, ya con anterioridad hemos hablado de algunas importancias del ayuno, pero el ayuno no es para que Dios conozca su voluntad. El ayuno es para disponer mi cuerpo, mi mente, para conocer cuál es la voluntad de Dios. No es que yo le voy a contar a Él lo que me pasa. No es que hasta ahora yo le voy a decir a Él. Sí, yo le cuento a Él a través de la oración y le digo, Señor, mira, esta es mi situación. Pero en medio del problema y en medio de la situación, yo predispongo mi cuerpo, absteniéndome de alimento físico para poder que mi mente discierna cuál es la voluntad del Señor. En otras palabras, estoy aquí no para decirte lo que tú ya sabes, sino para que me digas lo que yo no sé. Así que el día de la expiación tenía unas exigencias. Hoy en día, si usted quiere ayunar, ayuno. Y si no, sencillo, no lo hace y no pasa nada, no hay problema. Nadie está en la puerta diciéndonos, ¿ayunaste? No ayunaste. No, eso no pasa. Pero resulta que si vamos al plano cartesiano de la preparación para la fiesta del Yom Kippur, era obligatorio. Era obligatorio. Dice cualquiera que no ayune, hermana de Yanni, usted que leyó, ¿qué le pasaba a la persona que ese día no ayunara?
Dice que sería cortada del pueblo, o sea, Era eliminada del pueblo, eliminada. hermanos. Ahora yo pregunto, ¿es importante el ayuno, sí o no? Sí, ¿Es claro, si usted quiere o es si Dios le está pidiendo que lo haga? sí es Hermanos, importante, deberíamos, sí, adelante, hermana. es muy importante. Es muy importante, hermanos, es muy importante. Por ejemplo, algún hermano o alguna hermana aquí podría decir, ay, hermanos, es que yo no entiendo eso del santuario, yo no entiendo eso de profecía, no, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo. Yo le pregunto, ¿cuántos ayunos ha hecho usted para decirle, Señor, abra mis facultades mentales? Yo tengo problemas con este tema, Señor, yo eso no lo entiendo, no me entra a la mente ni con cincel, pero yo necesito entenderlo. Dice que solamente los que entiendan por la fe la obra mediadora que Jesús está haciendo en el lugar santísimo son los que se benefician de ella. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no la entiendo, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Ahora, ¿por qué es vital entender para beneficiarme? Les voy a explicar. El Señor en el cielo lo que está haciendo es limpiar, emblanquecer y purificar la vida de aquellos que por lo menos una vez en vida, aquí en la tierra, lo, lo aceptaron en su corazón como su único salvador personal. Ahora, pero como usted no sabe, usted desconoce esa obra, el Señor está en el cielo lavando su hoja de vida. Y como usted no sabe qué es lo que él está haciendo allá, usted está aquí ensuciando la hoja de vida. Entonces todo el día el Señor limpia y usted ensucia, porque no sabe qué es lo que están haciendo. Pero si usted sabe qué es lo que están haciendo con su nombre arriba, con su hoja de vida, usted va a decir, Señor, ayúdame para no darte más trabajo, Señor. Ayúdame a purificar mi vida, ayúdame a ayudarte, Señor. Que que los pecados míos que aparezcan arriba no sean pecados a mano alzada, no sea un pecado que yo me propuse hacerlo, no sea algo que yo empecé a maquinarlo y a maquinarlo hasta que lo llevé a la concepción, hasta que parió el pecado. No, es algo que se me fueron las luces, Señor, perdóname verdaderamente, yo no quise hacer esto. Hay pecados a mano alzada y esos pecados, hermanos, a mano alzada son los pecados que no se hacen por ignorancia. Por ejemplo, no es por ignorancia cuando una persona comete adulterio. La persona que comete adulterio conoce que eso es aborrecible a los ojos de Dios. La Biblia dice con respecto a ese pecado, los que cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo es, pero el que peca, pero el que adultera contra su propio cuerpo peca. ¿Eso qué quiere decir? Hermanos, que una persona que comete adulterio comete un pecado a mano alzada, un pecado no por ignorancia. Ya sabía que eso era terrible ante los ojos de Dios y sin embargo tomó la decisión de hacerlo. Así que de esa manera, mis amados, si nosotros desconocemos la obra que Jesús hace por nosotros en el cielo, no podemos beneficiarnos de esa obra porque no cooperamos con la obra que el Señor realiza por nosotros. Pero si usted la conoce, si usted dice, pronto mi Salvador saldrá de ese lugar, pronto dejará de interceder por mí, pronto ya Jesús no va a estar como mi abogado. Entonces vamos a concientizarnos y vamos a hacer realidad para nosotros ese texto maravilloso que dice, preocupaos por vuestra salvación con temor y temblor. Entonces vamos a entender, hermanos queridos, que en el plan de salvación yo cumplo una parte, una tarea. Yo cumplo una porción, yo tengo que colocar mi granito de arena en ese plan de salvación y es mi voluntad. Señor, toma mi voluntad. Sola yo no puedo. La misma Biblia así lo afirma. Separados de mí, nada podemos hacer. Pero de la mano del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Dios le dio a su pueblo unas indicaciones. Y vamos, bien vale la pena mencionarlas de manera detallada para tenerlas presentes. La primera cosa es, ningún trabajo de siervos haréis. Eh, Ningún trabajo de siervos haréis. Yo tengo aquí en mis manos un libro maravilloso, un libro que se llama A la sombra de la cruz. Este libro, A la sombra de la cruz, lo vende IAPA y es un libro muy lindo. Es escrito por uno de los pioneros que se llama Stephen Haskell y este pionero escribe muy contemporáneo
Él estuvo en muchas visiones de la hermana White y habla eh, acerca del santuario. Y en uno de sus capítulos dice obligaciones del pueblo de Dios en el día de la expiación. Si nosotros creemos que estamos viviendo en la época del día de la expiación, bien, nos caería entender cuál es mi responsabilidad en este día de la expiación. Entonces, quiero compartir con ustedes aquí. Em, Dios esperaba que su antiguo pueblo lo sirviera con fidelidad cada año, cada día del año y aceptaba su oración. Pero en ocasión del día de la expiación, las obligaciones ordinarias se unían otras, se unían otras. Si no se cumplían, el transgresor era expulsado del pueblo. Así que es muy importante conocer esas obligaciones, ¿no? Lo que Dios exige. Dice, Dios exige de su pueblo a una adoración especial. Por eso la palabra del Señor dice, tendréis santa convocación. Hermanos, no deje de ir donde se suele orar. Enséñale a sus hijos que el miércoles también es día de oración dentro de nuestra iglesia. Hay padres que, por el ejemplo, le hemos enseñado a nuestros hijos que el único día de ir a la iglesia es el sábado y solamente de 11 a 12. En la tarde, desaparecidos totalmente de la iglesia. En la mañana llegamos tarde. No nos interesa nada más de lo que digan en la iglesia. Así que necesitamos avivar nuestro espíritu y enseñarle a las nuevas generaciones que el Señor está exigiendo de nosotros un trato especial de adoración hacia Él. Hermano, si usted sabe que que en su iglesia va a haber un ayuno, va a haber una vigilia, hermano, haga los arreglos y no falte. Haga los arreglos. El Señor le va a dar a usted las fuerzas para levantarse al otro día y poder sentir la paz y la tranquilidad en el corazón y poder continuar con sus labores diarias. Saben, hermanos, cuando yo les digo esto, no les digo porque es algo que no lo he hecho. Es algo que lo he hecho y es algo que lo he experimentado y que por lo tanto lo estoy compartiendo con ustedes. Quienes afirmen ser los súbditos deben vivir mientras sus causas se deciden en el cielo y Satanás cargue de aflicciones a la última generación, la cual es más débil físicamente que cualquier otra que haya precedido, valiéndose de la experiencia acumulada de 6.000 años de lucha, hermanos. Por lo tanto, el Señor requiere de nosotros una preparación especial. Somos la generación más débil porque la generación ha venido deteriorándose, la humanidad ha venido deteriorándose cada vez más. Y no es un secreto, usted puede mirar cuántos años vivieron nuestros antepasados, cuántos años vivieron los recién salidos de la mano de Dios y cuántos años vive la gente en esta época. Sin embargo, mis amados, Dios quiere que nosotros obedezcamos para que podamos prolongar nuestros días y especialmente servirle entre tanto nos dure la existencia. Quien durante el día de la expiación, el día antitípico de la expiación, o lo que es mismo el juicio investigador, piense que Cristo intercederá por él mientras él mismo desoye la obra que Dios ha impuesto al pueblo antitípico, al fin descubrirá que su nombre habrá sido borrado del libro de la vida. Usted dirá, hermano, una vez una hermana dijo, hermanos, a mí no me interesa saber si el Señor está en el atrio del cielo, está en el lugar santo, está en el santísimo, allá donde esté, en la cocina, en el patio, en el lugar que quiera estar. A mí lo que me importa es yo aquí en la tierra vivir una vida en paz, en tranquilidad, y yo sé que Él está ya haciendo una obra. Yo, ¿dónde está? No sé. Hermanos, esa no es la actitud. Dios ha dejado directrices exactas en su palabra y quiere que nosotros nos interesemos en esas directrices. Entonces dice santa convocación. Si nosotros en este tiempo debemos estar en santa convocación, es a la generación que el Señor más le va a pedir cuenta del tipo de adoración que estamos rindiendo al Señor. Qué dolor cuando los hermanos van a la iglesia y dedican su precioso tiempo a mirar celular. Entonces, con el pretexto de que hermano busque en su Biblia y el hermano busca el celular.
Y uno de plataforma cree que el hermano está llevando la lectura de lo que uno está diciendo desde plataforma, pero no. El hermano no está haciendo eso, el hermano está mirando los chismes, el hermano está mirando cosas indebidas o está vigilando la cámara de su casa para que los ladrones no entren. Alguna cosa está haciendo menos prestando atención. Hermano, no es a los hombres a los que nosotros tenemos que rendirle cuentas, es a un Dios santo, poderoso, lento para la ira, pero grande en misericordia y en bondad, que no tendrá por inocente al impío, que no tendrá por inocente al impío, que dará a cada uno según fuese su obra. Entonces, mis amados, hasta aquí necesitamos entender que si Dios le exigió al pueblo de Israel unas obligaciones en el día de la expiación, hermanos, a nosotros no nos la va a pasar por alto. Somos tan responsables de lo que Dios nos exige, tanto como ellos, y necesitamos prestar atención, prestar mucho cuidado a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros para no ser borrados en ese juicio investigador. A cada miembro del antiguo pueblo de Israel se le exigían cuatro cosas. A ver, rápidamente, busque ahí en Levítico 23, en la parte que acabamos de leer. ¿Cuáles eran esas cuatro exigencias? ¿Cuáles eran esas cuatro exigencias? A ver, vamos a hacer el ejercicio. Usted está preparando también un sermón, usted está preparando un seminario ahí. Con esto que yo estoy diciendo, hermanos, usted está abriendo su mente para cuando le toque la prédica, usted también pueda tener ya algo preparado que decir. ¿Cuáles eran esas cuatro cosas? A ver, alguien que prenda su micrófono, abra su micrófono y me pueda compartir. Día de descanso, cuñada. Ok, Día de descanso. entonces, Santa convocación. muy bien, Ningún trabajo de siervos haráis. ¿Sí? ¿Eso entra en muy eso? bien. ¿Cierto? Sí, sí, señora. Muy bien. Entonces aquí encontramos una serie de cosas, ¿verdad? Dice, día de expiación será santa convocación. Hermanos, estamos viviendo en día de santa convocación. Hermano, no en día de francochelas y de comelonas. No estamos en día de parranda, de fiesta. Estamos en día de santa convocación. Y si Dice, usted busca en el diccionario qué es un día de santa convocación, hermanos, es un día solemne. Es un día en el que nosotros debemos estar atentos, nuestro oído debe estar atento a lo que la voz del Señor quiere decirnos. Estamos tan enredados en los asuntos de la vida, estamos tan metidos de cabeza en los asuntos de la vida que a veces no hay tiempo para escuchar la voz de Dios. Cuando el Señor ha dicho, mira, esto es un tiempo solemne, es un tiempo solemne. Primera cosa, santa convocación. Segunda, humillaréis vuestra alma. No es día de ensalzamiento. No es día de ensalzarnos y creernos las personas que no somos, no. Ojo con eso, hermanos. Ojo con estar mirando al otro por encima del hombro. No, no es día de humillarnos ante Dios y decirle, Señor, yo no me puedo creer aquí la última Coca-Cola del desierto porque es que yo soy pecadora. Yo no puedo humillar a mi hermano porque es que yo soy pecadora, igual a él. Entonces no podemos ponernos a mirar al hermano porque resulta que yo tengo también una cuenta pendiente, pero nosotros se nos ha olvidado las exigencias de Dios para el pueblo de Israel en este día tan importante de la expiación. Y entonces nos ponemos a mirar al hermano, al pastor, al uno, al otro, y se nos olvida que hay un ojo escudriñador que nos está mirando a nosotros mismos con lupa, escudriña nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Humillaré vuestra alma, presentaréis una ofrenda encendida al Señor. ¿Y cuál es esa ofrenda que debemos traer? Según el libro de Romanos dice 12:12, a ver alguien 12:1, a ver alguien que se lo sepa de memoria. Romanos 12:1, ¿qué dice? A ver, hermanos, alguien que me ayude rápidamente. dice así, hermanos, os ruego por vuestras misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. O sea, eh, golpeo mi cuerpo, como dice Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo presento como un testimonio. Sacrificio vivo. Hermanos, cuando el cielo ve su cuerpo, ve testimonio del verdadero mensaje. Cuando el Señor ve cada parte de lo que forma mi cuerpo, ve evidencias, hermanos, del que yo estoy viviendo el mensaje. Eso es para escudriñarlo a título personal, cada uno. Dígale, Señor, cuando la gente me ve a mí, mi cuerpo solito, sin que yo diga una sola palabra, mi cuerpo da testimonio, o simplemente estoy en obesidad y cuando la gente me ve, me dice, ay, mire, ¿para dónde se están yendo los diezmos de la iglesia? Estoy en una obesidad terrible que ya no me cabe la ropa. Hermanos, estoy dando testimonio con lo que me pongo, con mi salud. Estoy dando testimonio con lo que me hago, conforme me peino, conforme me arreglo, con todo doy testimonio. Dice, presentaréis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ah, hermano, eh, a mí me gusta, a ver, dormir, pero por amor al Señor yo voy a hacer un sacrificio y me voy a presentar. No, no voy a dar gusto, no le voy a dar gusto al cuerpo de que duerma. Voy a levantarme a orar. Voy a levantarme a clamar al Señor. Voy a levantarme, hermanos. Hay personas que sufren terrible, toda una vida de desgracia, de lucha, de miseria. Y hay otros que viven una vida terrible dentro de sus propios hogares. Es necesario que clamemos los unos por los otros y es necesario tener vidas de oración. Presentéis una ofrenda encendida al Señor. Tampoco haréis ningún trabajo ese día. Ahora, aquí hay algunas cosas muy importantes que nosotros debemos analizarlas. Aquí tenemos trabajo para mucha tela por cortar y tendríamos para una semana completa de escudriñar cada cosa de manera minuciosa. Pero hay algo interesante que quiero compartirlos de lo que dice el libro. Santa convocación. El pueblo que el pueblo tenía que reunirse para adorar. Pablo habla así de aquellos que en los días en que el sumo sacerdote esté próximo a salir del santuario celestial, abandonan la congregación. También tenemos un sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con confianza, dice Pablo, y corazón sincero y certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Hermano, ¿usted está acostumbrado a no ir a la iglesia y no pasa nada? O hace como alguna vez mi madre me decía, yo ya fui el sábado pasado, hoy no voy. Y un día cuando a la edad de 13 años, claro, mi madre tenía razón, les comento, porque tenía problemas en casa. Y ella decía, pero si me voy para la iglesia, llego aquí y encuentro aquí un león, mejor dicho, en la puerta esperándome. Entonces, no sé, mi mamá jugaba en esas dos aguas. Sí, y voy a la iglesia a adorar y también tengo que estar aquí en casa para vivir en paz, porque mi padre había apostatado de la fe y estaba como, ¿cómo se llama? Es adventista. Pero ya hace mucho tiempo que mi padre volvió, ya casi hace 20 años que mi padre vuelve a la iglesia y estamos todos felices en los caminos del Señor. Pero cuando yo era niña, hermanos, era una lucha terrible ir a la iglesia. Y un día yo le dije a mi madre, madre, ¿sabe? Yo voy a ir todos los días. Si el cielo se cae, que se caiga. Pero yo a la iglesia voy todos los sábados. Hermanos, debemos tener carácter para cuando el enemigo venga con sus cosas. Ay, no, es que me toca porque si no se va el hijo y el hijo es el único que me da de comer. No, hermano, usted no depende de su hijo, usted depende de Jehová de los ejércitos. La Biblia dice, ¿de dónde viene mi socorro? Y yo quisiera que alguien prenda el micrófono y me diga lo que dice el Salmo 121. ¿De dónde viene mi socorro? Socorro Dice viene el salmista. de los cielos y la tierra. Amén. Amén. Nos pasaba a nosotros. Amén, hermanos. El socorro suyo no viene de las empresas, no viene de las tarjetas de crédito, no viene de la industria, no. Del socorro suyo y mío viene del cielo. Y yo digo, bendito el nombre del Señor. No es la teta lo que alimenta, es la leche.
La gente está pegado a la teta creyendo que es la teta la que alimenta y no es la teta, hermanos, es la leche, es la leche. Nosotros dependemos 100% del Hijo de Dios. Todo lo que hagamos, hermanos queridos, debemos entenderlo, que es gracias a la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. Es gracias a la labor extraordinaria de nuestro intercesor que estamos todavía vivos en esta tierra. Hijitos míos, dice la palabra, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si de repente a algunos se le fueron las luces, no se preocupe, no entre en depresión, no hay necesidad de eso. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hermanos, es un alivio a nuestra condición pecaminosa, que Cristo haya venido a morir en nuestro lugar, que Cristo haya dado las arras, la garantía de nuestra salvación, pagó la totalidad de nuestro viaje al cielo y quiere llevarnos a nosotros. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos, hermanos? Estamos a esto de llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Cómo se va a devolver usted? Hermanos, a mí me duele cuando uno se despide. Nosotros somos pastores aquí hace 16 años y nosotros hemos ido a muchas congregaciones. Y cuando nos despedimos de esos hermanos, me despido diciéndoles, hermanos, ustedes aquí manténganse en fieles. Nosotros donde vayamos estaremos fieles al Señor. Y si la muerte nos encuentra siendo fieles, no importa. Un día nos vamos a encontrar con el Señor y nos vamos a abrazar. Pero cuando, pero si apostatamos, hermanos, nunca nos vamos a volver a ver. Si usted hoy se sale de la fila, hermanos, el que está en la derecha, el que queda a la derecha, nunca más se va a volver a encontrar con el de la izquierda. Pero si ustedes permanecen fieles y nosotros permanecemos fieles, un día nos vamos a encontrar. Y hermanos, y qué dolor cuando con el tiempo hemos tenido el privilegio de volver, así sea de paso, por alguna de estas congregaciones, y qué dolor cuando uno pregunta, ¿y el hermano fulano? Los hermanos dicen, no, él se salió y él esto cambió de esposa, dejó a la mujer, se fue con otra. Hermano, qué dolor. A un paso de entrar a la Nueva Jerusalén y los hermanos están apostatando de la fe. Hermano, que nadie arrebate tu corona, que nadie impida tu entrada en la Canaán celestial. Por eso el Señor nos dice, aflija vuestra alma, aflija vuestra alma. Hace unos días, una persona, bueno, no unos días, hace unos años mejor, alguien me decía, ay, que su esposo debe estar bien arreglado, bien organizado, bien churro. Y yo decía, y las esposas que se preocupan por esa parte, ¿no? Claro, no quiere decir que no sea importante, pero a veces preparan al esposo para que, uy, cómo se ve de hermoso este hombre. ¿Y qué pasa? Termina ese hombre creyéndose eso y termina enamorándose de otra persona. Claro, no quiere decir que lo mande mal arreglado, pero, hermanos queridos, es muy importante que nosotros nos concentremos en nuestra vida espiritual. Las otras cosas arandelas de este mundo son pasajeras, pero hay otras cosas que son vitales, que si no las hacemos, traen consecuencias terribles. Em, Quien no encuentra placer en reunirse con los que tiene una fe similar para adorar a Dios, tiene mala conciencia y ha perdido la fe en la pronta venida del sumo sacerdote procedente del santuario celestial. En la adoración es común que haya una bendición especial. Cuando usted va al templo, hermano, puede que hayan 2 o 3 en la iglesia, pero va usted a recibir una bendición especial. Y esa bendición solamente se la dan al que la busca. Por eso así usted esté, hermano, en un corre-corre. Dígalo, voy a parar y me voy. Hermano, yo le digo en el nombre del Señor y a las hermanas que están aquí les voy a decir en el nombre del Señor. Si usted no hace el propósito de ir los miércoles a la iglesia, porque tiene mucho trabajo, hermana, si a usted le van a llegar ahí las 2 y la 1 de la mañana haciendo trabajo, pero el trabajo no se le va a terminar. Es más, usted se va a levantar al otro día y el trabajo todavía continúa. Pero si usted dice, no, que se caiga el mundo, yo no soy esclava del trabajo, por eso la Biblia dice, no harás trabajo de siervos, no harás trabajo de esclavos. No harás trabajo de esclavos, hermanos. Si hay algo que el Señor quiere es que nosotros no seamos esclavos. Manténgase contento con lo que tiene económicamente hablando.
pero no haga trabajo de esclavos. Saque tiempo para hacer la obra de Dios y sobre todo para alimentarse espiritualmente. Eh, en la adoración común hay una bendición de especial. Dios promete que allí donde hay dos o tres reunidos, Dios estará allí en medio de ellos. Así que qué bonito. Hermanos, ahí hay personas que hoy han 17 personas, 17 familias que han dicho que se caiga el mundo. Yo no, yo voy a hacer mi culto, yo voy a hacer mi ayuno. Yo voy a colocar a Dios de primero. Si se cae allá la cosecha, que se caiga. Si no voy a trabajar, bueno, el Señor proveerá. Pero voy a estar en el ayuno, voy a dedicar este tiempo. Hermanos, ¿saben? Jesús estuvo colgado en la cruz durante 6 horas. Desde la hora tercera hasta la hora novena estuvo colgado en la cruz. Ahora, ¿qué tiempo nosotros podemos sacar para dedicárselo a Él? Cuando Él venga, Él no va a decir, yo estuve por ti colgado 6 horas, pero tú por mí estuviste orando tantas horas o estuviste predicando tantas horas. Es, wow, qué bendición. Yo logré hacer algo por mi amado Maestro. Continuemos. Ese primer requisito es un termómetro espiritual por el cual el cristiano puede probar su condición espiritual. Si usted le gusta ir a la iglesia, si a usted le gusta congregarse, si a usted le gusta ir donde se suele orar, entonces usted puede mirar su termómetro espiritual. Si él mismo se excluye de la adoración de Dios porque no encuentra placer en ella, su espiritualidad es muy baja. O sea, si usted mismo dice, ay, no, qué pereza otra vez ir a la iglesia, ay, qué pereza hacer la hora misionera, esa gente ni escucha. Y empieza a sacar pretextos y excusas, sencillamente su espiritualidad es muy baja. A mí me duele cuando hay personas que van a la iglesia únicamente a mirar en qué se equivoca uno para señalarlo. Uy, predicó, pero mire la palabra que dijo y se equivocó en esto. Hermanos, somos humanos y a veces uno se enreda, se le pega la lengua al paladar, no sabe pronunciar las palabras bien. Y aunque uno trata de hacerlo mejor, hay errores, hay un margen de error. ¿Y sabe por qué hay un margen de error? Porque somos humanos y es de humanos el equivocarse. Pero el hermano que no es espiritual hace del error el todo del sermón. La palabra que fue mal pronunciada, el gesto que no estuvo bien, la mirada que no cayó en el... Entonces todo lo reúnen y hacen de eso el todo del tema. Pero cuando usted es espiritual, usted está esperando que de ese hermano humilde y sencillo que Dios colocó allá, extraiga usted esa sustancia espiritual que lo va a enriquecer espiritualmente y que lo va a ayudar a subir su nivel de espiritualidad. Ahora, cada israelita debía afligir su alma buscando en su corazón, apartándose de los pecados y dedicando tiempo a la oración. Hermanos, es importante que nosotros dediquemos tiempo a la oración. Y yo quiero decirle lo que dice el libro El Camino a Cristo. La oración familiar es importante. Una familia que ora unida, permanece unida. La oración congregacional es importante, hermanos, pero ninguna de estas reemplaza la oración personal, esa que se hace en la cámara secreta de audiencia con el Padre, donde ningún oído humano puede escuchar, solamente Dios derramando su espíritu, derramando su alma, clamando, sintiendo la impotencia de no poder hacer nada, pero dependiendo de Dios para lograrlo todo. Es allí donde se logran las victorias más grandes, en la cámara secreta de audiencia con el Padre. Tiempo para orar. Con esto también tenía que ver la abstinencia de comida. Dice ahí en el versículo 29, toda persona que no ayune en ese día era eliminada del pueblo. Imagínense que hoy en la iglesia sacaran un decreto que dijera, el que no ayune es eliminado, es borrado. ¿Cuántos saldrían, hermanos? ¿Sabían ustedes que hay personas que no son capaces ni siquiera de aguantar del desayuno al almuerzo? Yo quiero contarles algo. Cuando yo era niña, por vivir en una época de la región donde, a ver, donde se come mucho, yo creo.
nos enseñaron a comer 5 veces al día. Entonces, cuando niña, mi mamá me daba desayuno, me daba media nueve, bueno, así le decimos acá medias nueves, el almuerzo, las once, unas oncecitas por ahí en la mitad de la tarde, y la cena, 5 comidas. Cuando yo ya me fui de mi casa, afuera de la casa no es lo mismo, hermanos. Y yo ya me fui para mi casa y era terrible, terrible tener que aguantar desde el desayuno hasta el almuerzo. Yo sentía que me moría. Y yo, o sea, era la necesidad del cuerpo pidiendo alimento, porque así lo había acostumbrado desde niña. Ahora, hermanos, ahora tengo que decirle, qué pena, señor estómago, hoy no va a haber comida. Y no va a haber comida porque usted tiene que aprender a que hay que disponer el espíritu para buscar a Dios. Hay que llenarse también, no solamente de pan y de yuca vive el hombre, hay que buscar la palabra del Señor, no de frijoles solamente, hermano. También está el exquisito palabra del Señor que nos llena, que fortalece. Y yo les digo en el nombre del Señor, cuando ayuno, hermanos, el Señor fortalece mi vida. El Señor viene a mi vida de una manera muy especial, fortalece cada tendón, cada célula. No solamente busco a Dios cuando lo necesito, busco a Dios para que Dios me renueve cada mañana, para que Dios me dirija cada mañana, para que Dios entre a mi vida y me utilice como un elemento en sus manos para salvación de otros. eh, quien se, quien se aperciba de que en el santuario celestial se está desarrollando el juicio y que y que con toda certeza su nombre será presentado ante el tribunal, escudriñará su corazón, orará sinceramente a Dios para que lo acepte, para que lo perdone, haciendo lo que dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, tranquilo, no se preocupe, confiéselos al Señor, que Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces vuestros pecados, vuestra vida será emblanquecida. Y si fueron rojos como el carmesí, no se preocupe, confiéselos, entrégueselos al Señor. Esos pecados serán quitados y su vida será como blanca lana. A menudo no nos es preciso meditar en la obra que nuestro sumo sacerdote lleva a cabo en el santuario celestial. No sea que se nos llene la mente de pensamientos terrenales y como las vírgenes fatuas, descubramos demasiado tarde de que ha llegado el esposo, que la hora se ha acabado y que no tenemos parte en ella. El servicio simbólico, la congregación escuchaba desde el atrio el titineo de las campanillas de oro del vestido del sumo sacerdote y así podía seguirlo en su obra. Así que nosotros, Dios nos ha mandado una campanita y es el espíritu de profecía, hermanos, que por la fe podemos saber qué está haciendo Él allá. Está llevando una tarea extraordinaria, está cumpliendo una tarea de intercesión y nosotros debemos seguirlo por la fe donde Él está. Pero yo quiero terminar quizás con esta parte o ir terminando, no sé hasta qué momento tengo, no sé la verdad. Yo me equivoqué de hora, pero no sé si ustedes tenían otra parte más. Aquí dice algo que me llama la atención poderosamente y quiero compartirlo con ustedes. Dios llama a los suyos, o sea, a usted y a mí, a todos los que vivamos en esta época de la historia y que somos su parte de su pueblo. Dios nos llama, criaturas, para que seamos dueños de nuestros apetitos y pasiones y no esclavos de ellos. Hermano, nosotros no podemos ser esclavos del apetito y de las pasiones. Para que tengamos una mente clara y comprendan la verdad divina que nos lleva a seguir la obra de nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo. Hermano, mira qué importante. ¿Por qué el Señor nos quiere que nosotros tengamos una dieta estricta? Sencillo, porque es que nosotros estamos como si estuviéramos ayunando toda la vida. Al pueblo de Israel Dios le dijo, si no ayunas, será cortado del pueblo. A nosotros no nos cambió, no nos puso a ayunar todos los días porque moriríamos en imagine cuándo empezó el día de la expiación, en 1844, o sea, de 1800 para 44 para acá la gente no come, no, moriríamos, necesitamos del alimento, pero sí nos cambió la dieta.
Dice, pocos son los que están dispuestos a negarse a sí mismo aquello que sus apetitos anhelan, aun cuando conocen las exigencias de Dios. Hermano, si usted sabe que Dios le está exigiendo algo, hermano, más le vale obedecer. Yo tengo dos niños, para quienes no saben, yo tengo dos niños, uno de 15 y una niña de 12 años. Y a veces les digo, bueno, hijos, hoy te corresponde la loza, por ejemplo. Entonces dice uno de los dos, dice, mami, ya voy, ahorita voy. Pero resulta que como son niños, en el momento ellos dicen, sí, ya voy, y son conscientes de la actividad que tienen. Pero en el momento lo olvidan. Entonces, lo olvidan. Entonces yo le decía, la obediencia, en ese momento, lavar la loza es el deber, pero también la obediencia es importante, porque si usted, la obediencia tardía también es pecado. Usted obedeció, pero no cuando le dijeron, sino cuando usted se le dio la gana hacerlo. Entonces, hermanos, no es lo que a nosotros se nos dé la gana hacer, es lo que Dios ha estipulado para nosotros hacer. La obediencia tardía también es pecado, no lo olviden. Pocos son los que están dispuestos a negarse a sí mismos aquello que los apetitos desean, ¿no? Hermanos queridos, cuando el Señor nos llama, dice, tome su cruz. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué tanto usted se está negando a sí mismo? Una de las razones por las cuales nosotros sabemos si el yo todavía está ahí tan vivo y tan altivo y tomando supremacía es negarnos a nosotros mismos. Hermano, ¿usted es capaz de negarse a usted algo que usted quiere? ¿Usted es capaz de decir, bueno, a ver, ¿qué? Me gustan los helados. Soy el que trabajo. Tengo la plata en el bolsillo. ¿Qué me falta para comprarme y darme ese gusto? Sencillo, que el vendedor pase por ahí, me compro el helado, porque el cuerpo lo está pidiendo, le está reclamando. Lo mismo pasa con el adulterio, lo mismo pasa con el robo, lo mismo pasa con el asesinato, lo mismo pasa con todos los otros pecados. Lo mismo pasa con deshonrar a los padres. Todo eso, hermanos, porque nosotros transigimos con las cosas malas. El profeta Isaías, mirando a través de los tiempos, describe la siguiente situación. Y yo quiero que vayamos, alguien tenga bien leer Isaías 22 del 12 al 13. Alguien que por favor me colabore, si son tan amables, leyendo esta parte. Isaías 22 12 y 13. ¿Quién lo encontró? Esta parte la vamos a mirar por el lente de la exigencia que dice, afligiréis vuestra alma. Si el Señor nos está pidiendo a nosotros que aflijamos nuestra alma, que nos neguemos a nosotros mismos, que crucifiquemos al yo, que crucifiquemos los apetitos y pasiones, hermanos. ¿Qué nos dice Isaías 22 12 y 13? Leo, Dice, hermana. lea, hermanito. Adelante. Lo leo, dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría matando vacas y desgollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Muy bien, entonces aquí dice que según el texto que leyó la hermana, ¿qué era lo que le estaba pidiendo Dios al pueblo? A ver, la palabra de Dios es para comprenderla. ¿Qué le estaba exigiendo Dios al pueblo ahí a través del profeta Isaías? Dice que a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. De silicio, hermanos, aflíjanse. ¿Y qué se pusieron a hacer? Humillarla. Se pusieron, pero aquí dice que de gozo y alegría, matando vacas, desgollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebemos que vamos que mañana moriremos. O sea, lo Así es, contrario de lo que el Señor les mandó, así es. pero Hermano, qué triste, ¿verdad? nosotros hacemos lo mismo. Esto a mí me llena de mucha tristeza porque cuando nosotros somos padres nos da una tristeza terrible que nuestros hijos desobedezcan. Y que, por ejemplo, usted le haya enseñado a su hijo toda la vida cuáles son los principios y que cuando su hijo se vaya de la casa
actúe llevándole la contraria a esos principios, uno dice, Dios mío, qué triste, todo lo que yo hice, todo lo que invertí, todo lo que le enseñé, todo lo que le testifiqué, no sirvió de nada. Cuánto dolor. Por ejemplo, cuando los padres han sido padres que se han casado, que han tenido su hogar, y el hijo se va a vivir en unión libre. Oiga, el testimonio de papá y de mamá no le sirvió y se fue como las bestias ahí, rejuntémonos y vámonos. Hermanos, qué testimonio. Dice que esas cosas deshonran a los padres, deshonran a los padres. Ahora, aquí Dios estaba mandando algo, Dios estaba mandando algo, exigiéndole al pueblo algo, y el pueblo hizo completamente lo contrario. Hermanos, Dios en esta época nos mandó a nosotros a afligir nuestra alma y no a andar todo el tiempo agachados y llorando, no, a escudriñar nuestro corazón constantemente y a decirle, Señor, ayúdame. Solo no soy capaz, solo no puedo. A veces creemos que el problema es del otro, es que el esposo, es que la esposa, es que los hijos, es que los vecinos, tenemos una serie de cosas y de personas para echarles la culpa, pero nosotros salimos bien librados. Tenemos que mirar a nuestro corazón y decir, Señor, de todo este problema y de todo este meollo, ¿qué parte tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Señor, ¿tengo yo la culpa? Y si la tengo, ayúdame a identificar qué punto es el que tengo que mejorar. Necesito que me ayudes a identificar qué es lo que yo tengo, qué parte tengo, porque el impío morirá por su pecado, pero nosotros no seremos sin culpa si estamos haciendo también las cosas mal. Entonces necesitamos hacer los arreglos. ¿Con qué fidelidad describe la presente condición de nuestro mundo? Dios llama a su pueblo para que aflija el alma y controle sus apetitos para participar de los buenos alimentos que le den sangre limpia y una mente clara para discernir las verdades espirituales. Sin embargo, en lugar de obedecer, los supuestos hijos de Dios se entretienen comiendo carne y bebiendo vino. El profeta registra las consecuencias finales de esta conducta. ¿Qué dice Isaías 22:14? A ver, ¿cuáles son las consecuencias de esta conducta, de llevarle la contraria a Dios a mano alzada? Dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, Haber dicho la muerte. tremendo, ¿ah? Terrible. El Señor quiere que nosotros podamos mantenernos fieles, hermanos queridos, y que podamos sentir cómo el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Voy a apagar la cámara un segundo y ya regreso. Necesitamos, hermanos queridos, es que se me desconectó el equipo. Tengo que ir a buscar el cable. Entender que si Dios dice, hermanos, es Dios el que dice. Así como cuando nosotros le mandamos al hijo y le decimos, es papá, habló papá, es papá el que habló. Entonces el niño entiende que la voz de papá hay que cumplirla, que la voz de mamá, que la voz de la autoridad hay que obedecerla. Entonces, mis amados, así también pasa con la voz de nuestro Dios. Dios habla, nosotros automáticamente debemos obedecer, porque si no, vienen consecuencias terribles. Dice, El Salvador advirtió, bueno, vamos a mirar aquí. Em, El Salvador advirtió de manera muy especial contra los males de dar rienda suelta a los apetitos durante el tiempo en que los registros de la vida de los seres humanos serían examinados y las personas sean tenidas por dignas o indignas de la vida eterna. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad. ¿Qué dice velad? Y yo os digo en esta hora, velad y ayunad. Dice, para que no caigáis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Entonces necesitamos, hermanos, necesitamos, mis amados, entender que tenemos que velar, vigilar,
ayunar para poder entender el mensaje de Dios. Em, Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos. La advertencia es contra la glotonería, el exceso de alimento y la embriaguez de alimentos perjudiciales. Alguno puede decir, no, hermana, pero es que yo no tomo licor. Hermanos queridos, hay alimentos que al ser ingeridos y transformados en el proceso digestivo, se constituyen en licor. Entonces usted pueda que no esté tomando licor, pero al consumir y hacer combinaciones que no son adecuadas, su organismo está generando una sangre con un componente alcohólico, porque está generando alcohol en el proceso que se hace con la digestión. Así que estamos borrachos todo el tiempo, no sabemos ni para dónde es para arriba ni para dónde es para abajo. Hermanos, y una evidencia de ello es las decisiones que el ser humano está tomando. Nosotros vivimos aquí cerca de la carretera que va, de la vía que conduce al mar, y es una vía llena de accidentes. O sea, casi todas las semanas hay muertes, por no decir que todos los días, por no exagerarles. Pero en esa carretera es muy peligrosa, las curvas son demasiado cerradas y la gente demasiado imprudente. Así que en esta carretera es muy, de Bucaramanga a Playón, es una carretera muy peligrosa. Así que una de las razones, hermanos, por las cuales se está viendo que la gente no está tomando conciencia y es por las decisiones. ¿Cómo se le ocurre a un padre que lleva a sus dos niños de la escuela adelantar a una mula en una curva? Eso no lo hace nadie. Pero esas decisiones irracionales se están tomando porque la cabeza no da para tomar buenas decisiones. ¿Y por qué? Porque el estómago está embotado de comida malsana. Dios nos dio a nosotros el privilegio de conocer la reforma pro salud. No es solamente un consejo si usted quiere, es una obligación, sino una exigencia de nuestro Dios justo para este tramo de la historia en el que nos ha tocado vivir. Em, el Salvador ordena que su pueblo durante el día de la expiación eh, del día atípico de la expiación, deberá vigilar tanto la cantidad como la calidad de los alimentos. El mejor alimento puede nublar la mente y arruinar la salud si se toma en exceso. El glotón y el ebrio se miden por el mismo rasero. No se junte con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comedor y bebedor y comelón empobrecerán. Proverbios 23, 20 y 21. Nuestros primeros padres no supieron dominar sus apetitos, por eso fracasaron. Pero allí donde nuestros primeros padres fracasaron, Jesús vino para darnos la victoria. Y la primera tentación donde el Señor nos dio la victoria fue en los apetitos, diciéndole a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, también necesita la palabra de Dios. Por eso en este momento es tan bonito descargarse de alimento físico para decir, Señor, en este momento estoy absteniéndome del delicioso desayuno para poder disponer mi mente para que tú me hables. A veces nosotros creemos que la solución está allá afuera, que nos la diga el psicólogo, que nos la diga el pastor, cuando la decisión está a un doblar rodillas. Dobla rodillas como Jacob. La salida a tu problema puede durar una noche. Jacob tenía un problema terrible, un problema que lo había separado de su madre, un problema que le había impedido volver a ver los ojos a su mamá. Sin embargo, estuvo una noche orando y clamando, y en el momento final, cuando ya sus fuerzas no daban, se agarró del ángel y le dijo, mira, yo no te voy a soltar. Era una decisión determinada, yo no, de aquí no me voy a parar. Hermanos, Jesús, Dios necesita gente con determinación, gente que tenga carácter, gente que sepa para dónde es que vamos y el tiempo en el que estamos viviendo. Es importante que usted sepa que el Señor le está exigiendo cosas en este tiempo por estar viviendo en esta época. Así que necesitamos desarrollar esos apetitos
y esos, desarrollar un apetito que glorifique al Señor. Em, Su modo, en su ministerio terrenal, el Señor Jesús, además de poner a prueba sus apetitos, desde la más tierna infancia aprendió a controlar sus deseos. Por ejemplo, Isaías, refiriéndose a su infancia, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Su modo de comer desarrolló en él la fuerza espiritual para discernir entre lo malo y lo bueno. Hermanos, qué terrible cuando nuestros hijos dedican tiempo a comer y a comer y a comer como si comer fuera lo último de la vida. Hermanos, necesitamos entender que nosotros comemos solo como para no morirnos, pero no es que hayamos venido a esta tierra a comer. No, hermanos. Los que hacen eso son las lombrices, que la tarea de ellas es comer para pasar todo, descomponer grandes cantidades de, de, de materia para convertirla en abono. Y la tarea de ellas es comer de día y de noche, comer de día y de noche. Pero la tarea de nosotros no es esa. Nosotros comemos para no morirnos, comemos para nutrirnos, comemos para sostener este cuerpo, pero no comemos porque esa es la ley de la vida. Comemos para glorificar a Dios. La Biblia dice, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos queridos, el Señor nos ayude. Estos momentos de oración, de ayuno, de consagración al Señor son momentos especiales. ¿Cuánto quisiera decirles a ustedes, los que están aquí, que si usted puede compartir esta experiencia con otra persona, compártala. Hay personas que están sufriendo sencillamente porque no han aprendido a descargar sus cargas en las manos de Dios. La palabra del Señor dice, venid a mí, perdón, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Hay personas que agarran todo se cogen todo eso para ellos, las preocupaciones. Hermanos, eso genera una serie de problemas, de tumores, porque el cuerpo fue creado de una manera maravillosamente extraordinaria. Necesitamos entender que cuando nos guardamos cosas que no nos pertenecen, el Señor esas cosas empiezan a enfermar el ser humano. Necesitamos soltar, suelte como dice el adagio popular, agua que no has de beber, déjala correr, suelta, deja eso que huele, deja eso en las manos del Señor. Y el Señor traerá para nosotros una grande recompensa. Hermano, fue para mí un placer estar con ustedes y poder compartir este tema, que de paso es bien largo, pero Dios quiere que nosotros podamos estar con Él en la fiesta de las cabañas, que se celebrará en la tierra nueva. Ya ha terminado el recorrido por este mundo y pronto el Señor vendrá. Ya las trompetas han sonado, ya el día de la expiación está a punto de terminarse y iremos con el Señor a disfrutar de ese maravilloso día de las cabañas, que será la eternidad en el reino de los cielos. El Señor les bendiga, hermanos. Quisiera terminar este momento con una oración, así que les invito para que cierren sus ojos allí donde están. Vamos a orar. Oremos, Padre Santo que estás en el cielo. Cada vez que abrimos tu palabra inspirada, Señor, comprendemos más el tiempo en el que estamos viviendo y sobre todo, Señor, la parte que a nosotros nos corresponde. A veces queremos que los demás sean los que hagan los cambios, pero hoy, a la luz de tu palabra, hemos entendido que soy yo, Señor. No es mi padre, no es mi madre, no es mi hermano ni mi hermana, no es el ministro ni el maestro, soy yo, Señor, el que necesita clamar de día y de noche por mi propia salvación. En este momento, Señor, nos colocamos cada uno en tus manos. Reconocemos que somos nosotros los que debemos confesarte nuestras faltas, que debemos pedir ese perdón, Señor, que solamente tú lo puedes dar, que debemos colocarnos en tus manos para que nuestros apetitos cambien y podamos consagrar nuestra vida a ti y rendirte una adoración perfecta, Señor, una oración que tú la recibas, una adoración que no rebote, sino que pueda acercarnos más a ti y podamos, Señor, prepararnos cada día más para tu pronta venida. Señor, yo sé que aquí hay hermanos que necesitan en sus vidas un milagro, pero antes de solucionar su situación,
Señor, hazles entender que tú quieres y anhelas la salvación de ellos. A veces nosotros queremos que tú nos resuelvas la situación, pero necesitamos comprender que tú quieres salvarnos y llevarnos al reino de los cielos. Padre de amor, te pedimos el perdón de nuestras faltas. Te pedimos que nos ayudes. Si hay algún hermano aquí enfermo, Señor, pon tu mano santa y sanadora sobre cada parte de nuestro cuerpo. Bendice cada sistema que ha sido dañado, cada célula, cada tendón, cada tuétano, Señor. Cada parte de nuestro ser que ha sido tocado por la enfermedad. Señor, reprenda la enfermedad, reprenda al diablo y sus obras perversas. Y permite, Señor, que podamos tener en nuestra vida el sello de Dios viviente. Tómanos en tus brazos. Y gracias por este momento especial de ayuno y de oración. Y gracias por esos hermanos. Te pido por ellos una bendición muy especial. Que tú puedas multiplicar sus bienes, Señor. Multiplícales eh, eso que de donde venga el sustento para sus familias. De tal manera que dedicar mediodía a tu servicio no sea terrible, sino que por el contrario sea una delicia y sea de gran bendición. Guárdanos del mal y del maligno y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Amén.